En estos tiempos de confusión, de desinformación, de apostasía y de malas interpretaciones de la palabra de Dios, es necesaria la verdadera revelación del Espíritu Santo, junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas. Por esa razón, deseamos invitarte a que te quedes con nosotros para estudiar juntos diversos temas importantes para este tiempo final en Escudriñando las Escrituras, con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados que nos guiarán a través de la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Esto es Escudriñando las Escrituras. Bienvenidos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos nuevamente la bienvenida al segmento Escudriñando las Escrituras. Queremos o deseo continuar con este tema tan importante titulado Los requisitos de la novia. Esta sería nuestra cuarta parte que hemos estado tratando de ir desglosando para que todos vayamos asimilando al máximo, ¿verdad? Lo máximo posible que podamos un tema tan importante como es este. ¿Cuáles son los requisitos de la novia? Entonces quisiera poner como base uno de los pasajes que nos permite leer realmente la estatura, la elegancia, la belleza espiritual, el porte de esta entidad místicamente femenina que es la iglesia. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 19:7: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Quiero detenerme, un poquito en el verso 8 y considerar lo que dice que a ella se le fue concedido. Esa palabra es muy importante que la valoremos, porque aparentemente nos deja ver que nosotros no éramos merecedores de tanta gracia, de tanto favor, de tanta misericordia, de tanto amor. Sin embargo, el Señor en su gracia y sacrificio nos ha concedido todo eso para que ahora tengamos la oportunidad de ser vestidos con lino fino, resplandeciente y limpio. Note usted que cuando nosotros meditamos en estas tres palabras, lino fino, resplandeciente y limpio, estamos viendo que era un atuendo de lujo para personalidades de niveles culturales y sociales de los mejores. El lino fino en aquellos tiempos no fue una vestimenta barata, menos al tratarse de que fuese resplandeciente y limpio. Denota esa elegancia, ese porte, y nosotros entendiendo la parte física, paralelamente considerar sus significados en la parte espiritual. Y entonces dice que es concedido. Pero eso se adquiere a través de ir llenando los requisitos, que es la intención de esta temática. Luego dice, el apóstol Juan hace un resumen, una conclusión, que estas tres cosas revelan las acciones justas de los santos. Eso revela su carácter, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de accionar. Por eso son acciones justas. Y esto tiene que ver con todos los días, en todo momento y en toda circunstancia donde debe de aflorar esas acciones justas, porque eso son requisitos que se nos ha concedido, los podamos cumplir, permitiendo que se den cosas en nuestra vida que van a embellecer esa imagen espiritual. Luego el apóstol también veo de que hace otra mención importante que nos permite marcar otro grupo, y dice el verso 9: y el ángel me dijo, escribe,
bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, aquí estamos hablando de un grupo compuesto por varios creyentes de diversos tiempos, pero que ellos son invitados. Ellos no son la entidad místicamente femenina que representa a la esposa del Cordero, sino que ellos son invitados. Ahora, para poder más o menos entender esto, porque ya hablé en el pasado de esto, perdón que no cambié los pasajes, con esto comencé, de esto me estoy refiriendo a los invitados, y luego quiero explicar entonces, para comprender quiénes son ellos, ir a sugerir algunos grupos diferentes en los tiempos cronológicos históricos bíblicos. Entonces, estos personajes, por ejemplo, podemos ver que son, digamos, iniciando con el punto 1, representan en parte los invitados a los santos que murieron antes del diluvio, aquellos que fueron llevados por la vía de la muerte antes del diluvio y del arrebatamiento de Enoc. Entonces, Enoc, aunque representa una figura de los creyentes más que vencedores que van a ser arrebatados, está contabilizado también dentro de un grupo de invitados que dice que son los santos que murieron antes del diluvio, incluyendo a Enoc, que fue arrebatado antes del diluvio. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque ellos vienen de un linaje que es Adán, Set y el linaje que representan. Recordemos que en ese mismo tiempo había otro linaje, que era Adán, Caín y su linaje. De ese linaje de Caín fueron los que participaron en el juicio del diluvio. Pero de los otros santos que vienen del linaje Adán, Set y el linaje muchos de ellos, la mayoría, todos mejor dicho, fueron sacados por la vía de la muerte antes de que viniera el juicio. Estos son los creyentes longevos, prediluvio, que fueron sacados por la vía de la muerte. Imagínense, vemos un Matusalén que vivió 969 años y así podría mencionar otros, pero Enoc salió vivo en un arrebatamiento. Entonces ahí hay un grupo de invitados. Luego vemos el siguiente grupo que representa patriarcas y profetas del Antiguo Testamento y mesiánicos. Ahora, por ejemplo, dentro de estos patriarcas y profetas hemos entrado a otra edad. Estamos hablando ya, digamos, de la edad donde se inicia los hebreos, los israelitas y los judíos. Parte de estos, incluyendo profetas, también son invitados, porque en el número 1 que hablamos ya de los santos que murieron antes del diluvio, ahí todavía no había una entidad a la semejanza de hebreos, ni siquiera existían los hebreos en parte, ni siquiera existían la identidad israelita, menos los judíos. Entonces, todos estos santos que fueron sacados por la vía de la muerte en el punto 1, pues ellos eran creyentes, tenían fe, era el buen linaje que se mantuvo buscando al Señor y honrando al Señor, y su fe de que un día aparecería la revelación y la manifestación de Jesús, del Cristo, del Mesías, del que pues iba a revelar quién era el Padre en los cielos. Ellos creyeron, ellos vivieron en esa fe. Entonces ahora, hasta el punto 2, estamos viendo ya el surgimiento de los patriarcas. Y entre ellos podríamos mencionar pues las 12 tribus y etcétera, ¿verdad? Pero también está hablando de los testigos, ¿verdad? De los testigos que son los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, según Hebreos capítulo 12, del verso 1 en el 23, aunque se mencionan parte de sus nombres dentro del punto de los patriarcas. Sin embargo, los menciono porque es una línea muy tenue entre los que son considerados del Antiguo Testamento, pero cercanos al nacimiento de Jesús, mesiánicos, creyentes todavía en el periodo del Antiguo Testamento, pero muy cercanos al nacimiento. De hecho, cuando nosotros leemos los evangelios, ¿verdad?, de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, todavía eso es parte del Antiguo Testamento. Recordemos que para eso el Señor Jesús tiene que ir a la cruz, morir, resucitar
y presentarse a sus discípulos y comenzar ese periodo nuevo que nosotros le llamamos Nuevo Testamento. Ya se había consumado, ¿verdad?, el proceso jurídico para que diera lugar a un Nuevo Testamento. Entonces los testigos están entre el periodo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y Hebreos lo menciona. Y luego testigos también israelitas remanentes como Elías y otros, etc. Entonces todos estos grupos son los que corresponden a el grupo de invitados. La iglesia es una entidad totalmente diferente, es iglesia de Cristo. Los que estamos en el proceso del cumplimiento de esos 14 requisitos. Ahora, otro punto importante para darme a entender de eso que acabo de mencionar y ir más o menos comprendiendo en qué periodo estamos, necesito hablar lo que he titulado la línea del tiempo de las bodas. En una línea de tiempo, pues nosotros siempre o usualmente la representamos con una línea constante o interrumpida, con señales verticales para poder marcar ciertos periodos y uno diferente al otro. Sin embargo, la línea de tiempo siempre se comienza desde el lado izquierdo hacia el derecho. Entonces el lado izquierdo, donde se inicia, representa en un momento el pasado, luego a la mitad el presente y luego a nuestra derecha representa el futuro. Entonces eso sería lo típico que yo debería de presentar y poner, ¿verdad?, sus separaciones con señales de carácter vertical para poder marcar esos tiempos. Pero para darme a entender y avanzar un poco más, ¿verdad?, a no mantenerme mucho explicando, ya que son solamente videos cortos los que estamos exponiendo estos segmentos, entonces quisiera presentarlo de esta manera. Por lo menos 9 etapas donde se concluye todo esto. Por lo menos esas 9 etapas comienzan en la primera etapa de llenar los requisitos. En esa etapa estamos todavía. Esa es la etapa que se da como un inicio o punto de partida desde el primer momento que el Señor ya empieza a establecer el fundamento de lo que iba a ser la iglesia. A partir de que la iglesia entonces toma un papel en esta historia profética, entonces comienza esa etapa de llenar requisitos, ¿verdad? Desde que el Señor dijo, esta es mi roca, sobre esto se edificará mi iglesia, les da revelaciones del reino a sus discípulos, luego los comisiona y los envía. Luego vemos el papel de, como ya dije, muerte, resurrección y ascenso del Señor Jesús. De ahí vemos entonces el trabajo ministerial, comenzando con los apóstoles y el pregón de la palabra, la evangelización, la mostración de poderes, milagros, etcétera, llegar a los gentiles y luego poder darle inicio a esa entidad místicamente femenina. Entonces, desde ese tiempo hasta nuestros días, es el periodo para llenar los 14 requisitos que hemos venido tocando, con bases ya bíblicas y luego algunos usos de interpretación de gematría, para poder entender que el 14 va íntimamente ligado y por eso son 14, no son tomados al azar. Pero entonces estamos en ese periodo donde la función ministerial es para eso, para embellecer a la novia, para ver la edad de crecimiento, para ver qué le estorba en su crecimiento, para quitar cosas de una etapa pasada y permitir que surjan las nuevas cosas de la belleza que debe alcanzar, de la estatura, de la madurez, etc. Entonces, en esa etapa estamos. Imagínense que si el Señor viene pronto, ¿cuántos requisitos habremos alcanzado? Entonces, dependiendo entonces los requisitos, ¿verdad? Sabemos que Dios nos va a ayudar. Terminando esos requisitos, por decirlo así, o terminando el periodo de que se llenan esos requisitos, porque aunque si se termina el periodo de llenar esos requisitos, puede ser que haya algunos que no lo llenaron. Y entonces ese es otro problema. De tal manera entonces que media vez se cumplió el tiempo que Dios destinó para que esos requisitos la iglesia los pueda alcanzar, entonces viene un traslado vertical de toda la entidad de iglesia, de todas las que llenaron los requisitos y aún los que no lo han llenado, todos van a ascender, pero van a llegar a las nubes, de tal manera que ahí en las nubes
es donde se da el bimá de Cristo. Es decir, un tribunal de Cristo donde el Señor descenderá también a esas nubes, según la Biblia en 1 Tesalonicenses 5. Ahí descenderá y entonces ahí se va a revisar si aquella novia ha llenado los requisitos, y por esa razón es que está hermosa, está con todo su esplendor y digna de pasar a otra etapa en esa línea de tiempo que yo lo estoy poniendo de manera vertical, ¿verdad? Desde el punto 1 hasta el punto 9. Entonces en el bimá lo que va a suceder es que la iglesia, los creyentes que ya alcanzaron la estatura, vámonos para arriba. Entonces ahí es el arrebatamiento. Terminando el bimá, terminando el tribunal de Cristo para toda la iglesia, que ascendió, toda la iglesia ascendió. Ahora viene la revisión de esa belleza, y de ahí hemos hablado también en las revelaciones de los libros celestiales, que a algunos se les dará diferente posición en los diferentes niveles del reino, los que ven, los que entran y los que heredan. Hay niveles de gloria de sol, de luna y de estrella, y aún una estrella diferente de otra en gloria, etcétera. Ya lo hablamos. Entonces, cuando se da el arrebatamiento, comienzan las bodas del Cordero como punto 5. Las bodas del Cordero en el cielo, que son en la semejanza de los 7 días que contiene una boda típicamente judía. Las bodas judías en esa cultura tardan 7 días. 7 días, imagínense, de festividad, de celebración, con la novia, con el novio y con los invitados y con los ministros. Ahora, mientras esos 7 días, en la base de esa cultura, aquí son 7 años, pero durante el desarrollo de esos 7 años, hay 7 años que tiene que ver con una tribulación. Los primeros 3 años y medio, tribulación, y los segundos 3 años y medio, gran tribulación. Aquí son 7 años. Allá son 7 días, no necesariamente de 24 horas, sino que es un tiempo diferente al tiempo cronológico, que aquí en la tierra va a ser 7 años. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es la diferencia entre tribulación y gran tribulación a la mitad de los 7 años. Entonces, cuando nosotros miramos en la Biblia alguna figura que nos ayuda, yo veo en Génesis capítulo 1 los días plasmados que están ahí respecto a las creaciones, de las etapas creacionales que se fueron dando, y dice en una primera vez que lo que Dios hizo el primer día y vio que todo era bueno, segundo día vio que todo era bueno, etcétera. Pero llega un día donde dice 2 veces vio Dios que era bueno. 2 veces dice así, en un solo día, en el periodo de esos 7 días. Ese día donde Dios dice 2 veces que vio que era bueno, son los que todavía el pueblo judío lo tienen reservado para llevar a cabo las ceremonias matrimoniales. Y ese día no necesariamente es un fin de semana como nosotros acostumbramos a ver, de que se celebran las bodas en el mundo occidental. Por ejemplo, o se celebra sábado o se celebra domingo, dependiendo. Típicamente los sábados. Pero para un judío el sábado es un día sabbat. No lo utilizan para bodas, sino que lo utilizan para consagrarse para el Señor. Pero entonces el primer día para ellos es el día domingo de la semana. Para nosotros debería de ser, sin embargo, es el último día de la semana. Para nosotros el primer día es el lunes, pero no así para ellos. Entonces ellos se casan el día en la base de los 2 días que Dios dijo que es bueno. Eso significa que en los 7 años de tribulación aquí y 7 días de boda en la esfera celestial, el primer día es donde están llegando todos los invitados, pero comienza la festividad. En ese momento están los invitados sumándose, etcétera, están comiendo, están disfrutando porque van a contemplar una unión conyugal. Pero llega un día para ellos en el que se casan, y no necesariamente el primer día. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque aquí estamos viendo nosotros la razón por qué se diferencia en los 7 años de tribulación, 3 años y medio de primero, y que hay de movimiento, y los segundos 3 años y medio. Entonces, en medio de eso, para mí es donde se van a dar las bodas del Cordero, en la semejanza del día que se casan aquí, que no es el primero ni es el final. Entonces, pasando eso, se finalizan los 7 años y se da la venida o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando la Biblia dice que viene el Señor
con miriadas y miriadas de sus santos, pero también ahí vienen ángeles, también ahí viene la entidad esposa. ¿A qué vienen? Pues donde el Señor Jesús va a tomar su trono, porque hoy está a la diestra del Padre, pero tiene que tomar la promesa de sentarse en el trono de su padre David. Y la promesa de David fue que su descendencia iba a haber uno que se sentaría en el trono de David. Entonces, en ese momento el Señor se sienta en el trono de David, una representación, ¿me entiende? Para después vivir 1000 años con la iglesia y todo el orden maravilloso que se va a experimentar, porque Satanás va a ser atado durante 1000 años. Entonces, luego de que Él viene, pues ya cuando Él viene con ese propósito. Y entonces el punto 9 es ya a reinar durante 1000 años. Eso es rápidamente, pero para darme a entender un poco mejor, quiero ponerle la figura en una gráfica, ¿verdad? Para que más o menos lo que ya expliqué en ese orden, ahora lo veamos gráficamente. Por ejemplo, en ese mismo orden, estamos viendo que se da los requisitos. En ese periodo estamos todavía. Cuando se llenan los requisitos o llegó el tiempo, no cuando se llenan, porque repito, hay algunos que no van a alcanzar, pero el tiempo se terminó de cumplir los requisitos. Entonces, cuando los requisitos se cumplen, entonces es el ascenso, ¿verdad? Y entonces toda la iglesia va a compadecer ante el bimá de Cristo. Habiendo compadecido entonces ante el bimá de Cristo, entonces se define quiénes van a seguir en un arrebatamiento, ¿verdad? Ascendiendo hasta poder entrar al reino de Dios y ahí entonces realizarse las bodas del Cordero. Entonces, esto es bien importante que nosotros miremos esa gráfica, porque nos permite por lo menos organizar esa secuencia escatológica. Y entonces los que no llenaron los requisitos, según la flecha roja que estoy marcando y apunto hacia una barra negrita, esos son enviados a la tribulación. Porque durante ese periodo tribulacionario ahí dice de dónde saldrán unas multitudes y quiénes eran y qué estaban haciendo y de dónde y por qué salieron de ahí. Entonces ellos tuvieron que emblanquecerse en la sangre del Cordero. Entonces aquí podemos ver nosotros que es el periodo de los 7 años de tribulación, donde regresará la que no permitió que los requisitos se llenaran en ellos, que renegó cuando le dijeron esto hay que quitártelo, y permite que esto sea ahora parte de tu nueva naturaleza, como una entidad místicamente femenina digna de vestir esa calidad de vestidura, etc. Entonces, como siempre, ¿verdad? Se da eso. Quienes no aceptan lo que Dios quiere hacer en sus vidas, entonces esos pues van a tener que pasar a ese segundo plano tribulacionario. Como ya dije que eso es donde se finaliza, entonces aquí es donde vemos ya como última faceta que en los puntos que le puse representa la parte novena, ¿verdad? El reino de 1000 años. Ahora, ¿cuáles son entonces las 14 cosas? Y entonces hagamos una reflexión de lo ya visto. Efesios capítulo 5, verso 32 dice: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué vuelvo a tomar esto? Porque quiero recordarle entonces que cuáles son esos 14 requisitos, que los podemos ver de manera en acción práctica, experimentada, pero con sus significados de suma importancia, que los vamos a ver en el transcurso del desarrollo de las 14 cosas. Entonces, estas 14 cosas son sacadas desde el versículo 23 de un solo capítulo que Pablo toca aspectos de la relación matrimonial, lo que le hemos llamado derechos y responsabilidades, el trato que hay en una pareja, donde Pablo comienza a aconsejar al marido cómo de ser, a la esposa cómo debe de ser, y siempre pone así como Cristo hizo a la iglesia, así como Cristo. Entonces estas 14 cosas tienen que ver con 14 requisitos. Primero, Cristo es la cabeza de la iglesia. Segundo, Cristo es el salvador de la iglesia. Tercero, la iglesia debe depender en todo en Cristo. Cuarto, Cristo se entregó por ella. Quinto, Cristo santifica a la iglesia con el lavamiento de la palabra. Sexto, Cristo limpia a la iglesia con el lavamiento de la palabra. Dos cosas. Imagínense, uno para limpiar y otro para santificar. Pero involucra lavamiento, agua, y dice que es la palabra, pero esto hay que explicarlo también. Acerca qué es el agua mayín, agua mayín, o decir, mayín quiere decir agua, pero es un tipo de agua especial que
lleva la santificación y que limpia. Luego, Cristo recibirá a la iglesia para sí mismo. Y luego se citan los siguientes 7. Cristo está haciendo gloriosa a la iglesia, Cristo la está haciendo sin arrugas, Cristo la está perfeccionando, Cristo la está haciendo sin mancha, Cristo nutre a la iglesia, Cristo cuida a la iglesia, la protege y la iglesia es una con Cristo. Cuando llegamos al 14, entonces donde Pablo dijo, grande es este misterio. Entonces, note usted qué importante lo que estamos viendo. Tengo 30 segundos para finalizar, para poder platicarle a usted, digamos, por lo menos uno de esos requisitos que trata con Cristo santificando a la iglesia. Pero para eso, pues, vamos a requerir de otro segmento y quisiera dejarlo hasta acá, esperando en Dios de que usted con estas aportaciones y esta manera de escudriñar la Escritura pueda tener la idea más o menos de cómo es el orden de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero también cómo nosotros nos vamos a disponer. La idea de conocer eso es para disponernos, porque Dios quiere que alcancemos esa estatura, esa imagen, esa realidad para poder ser dignos como entidad mística femenina de estar al lado del amado, que el que amó nuestra alma y dio su vida por nosotros. Así es que, mis hermanos, lo invitamos para que usted, por favor, nos siga en el siguiente segmento, donde vamos a tocar la otra parte, los requisitos de la novia, empezarlos a desglosar uno por uno, si Dios nos lo permite, y de esa manera, pues, tener completo el estudio de la enseñanza, los requisitos de la novia. Mis amados, por favor, pase la voz y diga que vean, estudien con nosotros estos temas que son de suma importancia, porque pronto nuestro amado viene. Les bendecimos, su pastor, o si permítame decirlo así, del segmento Escudriñando las Escrituras de Ministerios de Benecer, de la iglesia Llamados a Conquistar, Ministerios de Benecer de Oregon. Que Dios los bendiga y los esperamos en la próxima. Hasta pronto. Bendiciones, mis amados. En estos tiempos de confusión, de desinformación, de apostasía y de malas interpretaciones de la palabra de Dios, es necesaria la verdadera revelación del Espíritu Santo, junto con el estudio teológico, hermenéutico y con la etimología de las palabras bíblicas. Esto fue Escudriñando las Escrituras, con los pastores Mario y Luz Rivera y otros ministros invitados que nos estarán guiando a través de la sana doctrina escrita en la palabra de Dios. Quédate pendiente de nuestra próxima emisión y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.